En la primavera de 1949, el pequeño y aislado asentamiento cerca de Albany presenció la llegada de un hombre cuya presencia cambiaría para siempre la historia de la comunidad. El padre Gaetano Laverdi, de mirada penetrante y habla mesurada, se estableció a las afueras del pueblo en una modesta propiedad que había pertenecido a un comerciante local fallecido. El edificio, una estructura de 2 plantas con grandes ventanales y amplias habitaciones, se convirtió rápidamente en lo que Laverdi llamó la Escuela Interna de Crecimiento Espiritual. Los antecedentes de Laverdi permanecieron en gran parte desconocidos para los habitantes del pueblo. Según documentos examinados posteriormente por los investigadores, afirmaba haber recibido formación religiosa en Europa, aunque ninguna institución confirmó sus credenciales. Lo que era innegable, sin embargo, era su extraordinaria capacidad para cautivar al público. Sus sermones dominicales, inicialmente celebrados en la plaza del pueblo antes de trasladarse a su recién fundada escuela, atraían a multitudes cada vez mayores, sobre todo entre jóvenes adultos que buscaban un sentido a la vida en la posguerra. El periódico local, The Albany County Register, publicó un breve perfil de Laverdi en agosto de 1949, describiéndolo como un orador elocuente cuyas enseñanzas combinan conceptos religiosos tradicionales con lo que él llama conciencia espiritual avanzada. El artículo destacaba su reticencia a hablar de su pasado, citándolo únicamente con estas palabras: el pasado es solo una sombra, es el momento presente donde se produce la transformación. Para el otoño de 1949, Laverdi había formalizado la estructura de su escuela, aceptando solo a estudiantes mayores de 21 años. El plan de estudios, descrito en folletos distribuidos en las comunidades vecinas, prometía liberación de las limitaciones convencionales y comunión directa con verdades superiores. El programa requería un importante compromiso financiero, aproximadamente $300 para el curso de 6 meses, una suma considerable que no disuadió a los 13 primeros inscritos. Entre las autoridades locales, las opiniones sobre la operación de Laverdi seguían divididas. El sheriff Morton Blackwell expresó cierta preocupación por la creciente influencia de este forastero, mientras que el juez Harold Fleming defendió el derecho de Laverdi a establecer su escuela, señalando que la libertad religiosa sigue siendo un pilar fundamental de nuestra sociedad. Esta división de opiniones permitió que la operación de Laverdi continuara sin escrutinio oficial durante casi 2 años. Los residentes del pueblo recordaron posteriormente los cambios graduales en quienes asistían a la escuela de Laverdi. Según Meredith Howe, quien trabajaba en la farmacia local, desarrollaron una mirada particular, intensa, casi febril, pero de alguna manera distante. Dejaron de participar en eventos comunitarios y hablaban vagamente de su trabajo espiritual. Este aislamiento social de los estudiantes se convirtió en un patrón reconocible, aunque en su momento se descartó como una simple dedicación a sus estudios. Para diciembre de 1949, Laverdi ya había identificado a sus 2 alumnos más prometedores, Alois Merval y Salmon Erdman. Su excepcional devoción a sus enseñanzas les valió un estatus especial dentro de la escuela, incluyendo clases particulares impartidas fuera del horario habitual en el estudio personal de Laverdi en la segunda planta. Eloise Merval, de 25 años, había llegado a la zona tras la muerte de su madre. Según los registros del condado, heredó una modesta suma que le permitió vivir de forma independiente mientras buscaba lo que describió a sus vecinos como plenitud espiritual. Fotografías recuperadas de sus pertenencias mostraban a una mujer de rasgos delicados y sonrisa vacilante. Hija de un profesor de matemáticas y una ama de casa, Eloise había cursado 2 años de universidad antes de retirarse tras la repentina muerte de su padre en 1946. Sus antiguos compañeros de clase la describieron como inteligente pero retraída, con un interés particular por la literatura mística. Su casera, la señora Dorothy Caldwell, testificó posteriormente que Eloise había sido una inquilina reservada, pero que siempre pagaba el alquiler puntualmente. La señora Caldwell señaló que, tras ingresar a la escuela de Laverdi, Eloise comenzó a hablar cada vez más sobre procesos de purificación y la necesidad de una entrega total para alcanzar la elevación espiritual. Simon Erdman presentaba un perfil algo diferente. A los 21 años, había completado recientemente sus estudios teológicos en un pequeño seminario de Massachusetts, aunque nunca se ordenó.
Hijo de inmigrantes alemanes asentados en Pensilvania, Salmon fue descrito por antiguos compañeros como intelectualmente inquieto y constantemente cuestionador de la doctrina establecida. Sus escritos teológicos, hallados entre sus pertenencias, revelaban una mente preocupada por los conceptos del pecado, la redención y la naturaleza de la autoridad religiosa. El comerciante local Henry Gladwell recordaba a Salmon como un joven serio que solía comprar libros de filosofía y participaba en largas discusiones sobre las deficiencias de las instituciones religiosas tradicionales. Tras matricularse en la escuela de la Verdi, la situación financiera de Salmon se deterioró rápidamente. Los registros bancarios mostrarían posteriormente que retiró todos sus ahorros, $1,200, en un periodo de 3 meses, y la mayor parte de los fondos se transfirió directamente a la cuenta de la escuela de la Verdi. La relación entre Eloisa y Salmon evolucionó gradualmente bajo la guía de la Verdi. Al principio, participaban en sesiones grupales con otros estudiantes, estudiando lo que la Verdi denominó textos fundamentales, una colección de escritos que combinaba pasajes religiosos con sus propias interpretaciones. Sin embargo, para febrero de 1950, la Verdi había formado lo que él llamaba un círculo íntimo, compuesto exclusivamente por él, Eloisa y Salmon. Según declaraciones de otros estudiantes, esta separación creó una estructura jerárquica dentro de la escuela. Judith Manning, quien asistió durante 4 meses antes de retirarse, declaró: "El padre Gaetano nos dijo que Eloisa y Salmon habían alcanzado un nivel superior de comprensión y que realizaban un trabajo especial que requería aislamiento de influencias externas. Esta segregación impedía que otros estudiantes conocieran la naturaleza de las enseñanzas que se les impartían". La transformación psicológica de Eloisa y Salmon se hizo cada vez más evidente a lo largo de la primavera de 1950. Su aspecto físico se deterioró. Ambos perdieron mucho peso, desarrollaron ojeras y mostraron signos de privación crónica del sueño. Sin embargo, según múltiples testigos, también mostraron un ferviente compromiso con las enseñanzas de la Verdi, defendiéndolo con vehemencia cuando sus conocidos los interrogaban. El núcleo de las enseñanzas de la Verdi, reconstruidas a través de documentos y testimonios recuperados, se centraba en lo que él llamaba la doctrina de la purificación. Esta ideología posicionaba la moral convencional como una barrera para la iluminación espiritual y abogaba por el rechazo total de las normas sociales. Los diarios privados de la Verdi, incautados durante la investigación, revelaron el desarrollo calculado de esta doctrina, específicamente diseñada para manipular a sus seguidores más devotos. La doctrina constaba de 3 fases principales: separación, sumisión y trascendencia. La fase de separación requería que los estudiantes se desconectaran de su familia, amigos y creencias previas. Para Eloisa y Salmon, esta fase finalizó a mediados de 1950, cuando ambos interrumpieron toda comunicación con familiares y antiguos compañeros. La fase de sumisión implicó una total deferencia a la autoridad de la Verdi y la aceptación de ejercicios espirituales cada vez más exigentes. El exalumno Robert Thornton describió haber presenciado uno de estos ejercicios. Debían permanecer arrodillados sobre suelos de madera durante horas mientras recitaban frases específicas. Si fallaban, el padre Gaetano les ordenaba que volvieran a empezar. La privación física, que incluía la restricción de la ingesta de alimentos y la interrupción del sueño, constituía un componente central de estas prácticas, lo que contribuía a disminuir el pensamiento crítico y a aumentar la susceptibilidad a la sugestión. La fase final, la trascendencia, fue descrita en los escritos de la Verdi como la liberación definitiva mediante la acción sacrificial. Esta vaga terminología ocultaba un concepto inquietante: que cometer actos tradicionalmente considerados inmorales o criminales podía, si se realizaba con la intención espiritual adecuada, conducir a la iluminación. La entrada del diario de la Verdi de septiembre de 1950 afirmaba: y ese ahora están a punto de recibir la revelación final. Sus mentes han sido debidamente preparadas para recibir la verdad suprema, que la moral convencional es simplemente un constructo diseñado para limitar el potencial humano. Posteriormente, los investigadores policiales descubrieron una colección de textos en posesión de la Verdi que arrojaron luz sobre sus metodologías. Estos incluían obras sobre hipnosis, manipulación psicológica y relatos históricos de movimientos sectarios. Las anotaciones en estos volúmenes sugerían un estudio y aplicación minuciosos de técnicas diseñadas para establecer un control absoluto sobre individuos susceptibles.
Para el otoño de 1950, Laverdy había establecido una rutina diaria para Eloise y Salmon que los aislaba eficazmente de la realidad externa. Vivían en pequeñas habitaciones dentro del edificio escolar, mantenían una dieta restrictiva compuesta principalmente de arroz y verduras y participaban en sesiones intensivas de meditación que duraban hasta 12 horas. Durante estas sesiones, Laverdy empleaba cánticos repetitivos, técnicas de respiración controlada y contacto visual prolongado, métodos reconocidos por expertos en psicología como herramientas potenciales para inducir estados altamente sugestionables. Los efectos psicológicos de estas prácticas se manifestaron en cambios de comportamiento documentados por múltiples testigos. El cartero Frank Miller recordó un encuentro con Salmon en octubre de 1950. Estaba de pie frente a la escuela al amanecer, contemplando el sol naciente sin pestañear. Cuando lo saludé, se volvió hacia mí y dijo: «El mundo ordinario es una ilusión diseñada para atrapar a los ignorantes». Su voz era monótona, casi mecánica. De igual manera, las escasas apariciones de Eloise en el pueblo suscitaron preocupación. La dueña de un supermercado, Martha Wilson, la describió como esquelética, con una intensidad inquietante en la mirada. Compraba solo lo que el padre Gaetano había escrito en una lista y se negaba a conversar más allá de lo necesario para completar la transacción. La primera desaparición ocurrió el 12 de noviembre de 1950. Janet Forlister, camarera de 19 años del restaurante local, no regresó a casa después de su turno de noche. Las primeras investigaciones revelaron que Alois Marvell se había acercado a ella ese mismo día y la había invitado a una sesión introductoria en la escuela de Laverdy. Aunque técnicamente era demasiado joven para la admisión formal, Janet había expresado interés en las enseñanzas de Laverdy a varios compañeros de trabajo. Los informes policiales indican que, al ser interrogada, Laverdy negó tener conocimiento del paradero de Janet, afirmando que, si bien había visitado la escuela, se había marchado antes del anochecer. Eloise corroboró esta versión, añadiendo que Janet había mencionado planes de visitar a familiares en un condado vecino. Esta explicación satisfizo temporalmente a las autoridades locales, sobre todo cuando una carta supuestamente de Janet llegó a casa de sus padres una semana después, explicando su repentina partida como un deseo de independencia y autodescubrimiento. La letra de esta carta sería analizada posteriormente y se determinaría que era de Eloise, aunque con modificaciones deliberadas para imitar el estilo de Janet. El sobre contenía un talón de un billete de autobús de Albany a Buffalo, comprado en efectivo al día siguiente de la desaparición de Janet. Una segunda desaparición se produjo el 3 de diciembre de 1950. William Cooper, un mecánico de 22 años que había asistido brevemente a las conferencias de Laverdy pero abandonó su participación, fue reportado como desaparecido tras no presentarse a trabajar en el taller mecánico Henderson's. Sus compañeros de trabajo informaron que William había mencionado que Salmon Norman no había contactado la noche anterior con respecto a asuntos espirituales pendientes. Al ser interrogado sobre esta desaparición, Salmon proporcionó información detallada sobre una conversación con William sobre sus planes de mudarse a California. Presentó una carta presuntamente escrita por William renunciando a su puesto, aunque su empleador consideró inusual el lenguaje formal. Al igual que en el caso de Janet, aproximadamente una semana después llegó una carta a la familia de William, con matasellos de Chicago, en la que se describía su impulsiva decisión de buscar oportunidades en otro lugar. La tercera desaparición, la de Margaret Holden, bibliotecaria de 24 años y exalumna de la escuela de Laverdy, el 7 de enero de 1951, finalmente desencadenó una investigación exhaustiva. A diferencia de los casos anteriores, varios testigos informaron haber visto a Margaret enfrascada en una acalorada discusión con Eloise y Salmon frente a la única librería del pueblo la tarde anterior a su desaparición. Según las declaraciones, la disputa se centró en distorsiones peligrosas que, según Margaret, Laverdy enseñaba. El sheriff Blackwell, profundamente preocupado por el patrón de desapariciones, obtuvo una orden judicial para registrar la propiedad de Laverdy. El registro inicial no reveló nada incriminatorio inmediato, aunque los investigadores observaron modificaciones peculiares en el sótano del edificio, incluyendo materiales de insonorización y un complejo sistema de drenaje.
Al ser confrontado con estos hallazgos, Laverdy los explicó como adaptaciones necesarias para prácticas de meditación profunda y ceremonias rituales de purificación. La investigación se intensificó cuando el detective del condado de Albany, James Harrison, fue asignado al caso. Especializado en investigaciones de personas desaparecidas, Harrison implementó la vigilancia de la escuela y sus principales ocupantes. El 23 de enero de 1951, los agentes observaron a Salmon y Eloise salir de la propiedad aproximadamente a las 2 de la mañana, llevando grandes bultos a un vehículo registrado a nombre de Laverdy. Los siguieron a distancia mientras conducían hacia una zona aislada cerca del lago Henderson, a unos 24 kilómetros del pueblo. La operación de vigilancia del detective Harrison culminó en la madrugada del 24 de enero de 1951. Tras observar a Salmon y Eloise descargando materiales no identificados en el lugar junto al lago, los agentes intervinieron. Ambos individuos fueron detenidos sin resistencia, mostrando lo que el agente que los arrestó, Thomas Reynolds, describió como una calma inquietante, como si la situación no les importara. La búsqueda posterior en la zona del lago reveló evidencia inquietante, tierra recién removida y efectos personales parcialmente enterrados, identificados como pertenecientes a Margaret Holden. Una búsqueda más extensa con buzos de la policía recuperó restos humanos en la zona norte del lago. Durante la semana siguiente, el examen forense confirmó que se trataba de los restos de Janet Forrester y William Cooper. El padre Gaetano Laverdy fue arrestado en su escuela esa misma mañana. Según el informe del arresto, recibió a los agentes con serena dignidad y se limitó a afirmar que el mundo permanece ciego a las verdades superiores. Un registro exhaustivo de las instalaciones reveló la habitación oculta en el sótano donde, según concluyeron los investigadores, las víctimas habían sido retenidas antes de morir. Las pruebas físicas incluían muestras de sangre que coincidían con las de las 3 víctimas, dispositivos de contención montados en las paredes y un diario con observaciones detalladas de lo que Laverdy denominó respuestas de purificación, descripciones clínicas del sufrimiento. Sin embargo, los hallazgos probatorios más significativos provinieron de los extensos registros escritos de Laverdy. Estos documentos detallaban su metódico condicionamiento psicológico de Eloise y Salmon, rastreando su progreso desde estudiantes dedicados hasta instrumentos obedientes. Un pasaje, fechado en octubre de 1950, decía: el sujeto y ahora demuestra una completa disolución de su anterior marco moral. Cuando se le presentan escenarios teóricos que implican la eliminación de obstáculos espirituales, obstáculos humanos, ya no muestra vacilación ni objeción ética. Los exámenes médicos de Eloise y Salmon revelaron desnutrición severa, efectos de privación de sueño y múltiples heridas autoinfligidas compatibles con escarificación ritual. Las evaluaciones psicológicas realizadas por la doctora Eleanor Winters del Hospital Psiquiátrico Estatal determinaron que ambos individuos presentaban profundos estados disociativos y una completa sumisión al sistema de creencias construido por Laverdy. El juicio comenzó en abril de 1951 y atrajo la atención de los medios nacionales. La fiscalía presentó un caso que retrataba a Laverdy como un manipulador calculador que había destruido sistemáticamente la autonomía psicológica de 2 personas vulnerables, convirtiéndolas en instrumentos para sus planes criminales. La fiscalía sostuvo que, si bien Eloise y Salmon habían cometido físicamente los asesinatos, su grave estado mental los convertía en extensiones de la voluntad de Laverdy, en lugar de actores independientes. El propio Laverdy mantuvo una actitud impasible durante todo el proceso, negándose a testificar en su defensa. Su abogado de oficio intentó presentarlo como un maestro espiritual incomprendido cuyas instrucciones habían sido malinterpretadas por seguidores inestables. Esta defensa tuvo poco eco ante el jurado. Tras deliberar durante tan solo 6 horas, el jurado emitió veredictos de culpabilidad en todos los cargos. El juez Frederick Hamilton condenó a Laverdy a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, alegando que la naturaleza calculada de su manipulación psicológica representaba un mal profundo que rara vez se encuentra en los procesos penales. La única respuesta de Laverdy fue una leve sonrisa y comentó: se preveían las limitaciones de su comprensión. La resolución legal de los casos de Eloise y Salmon resultó más compleja. Tras una exhaustiva evaluación psiquiátrica, ambos fueron declarados mentalmente incapaces de ser juzgados y fueron ingresados en el Hospital Estatal para Criminales Dementes. La evaluación final del Dr. Winters declaró:
Ambos presentan trastornos disociativos graves y permanecen obsesionados con las enseñanzas de Laverdy. La reconstrucción psicológica requerirá años de terapia intensiva, con perspectivas inciertas de recuperación completa. Las consecuencias del caso dieron lugar a importantes debates en las comunidades jurídica y psiquiátrica sobre los límites de la culpabilidad en casos de manipulación psicológica extrema. Varios juristas citaron los procedimientos como prueba que respalda la necesidad de ampliar las definiciones de coerción en el derecho penal. El caso se incluyó posteriormente en los materiales de formación del FBI como ejemplo de dinámicas sectarias destructivas y técnicas de manipulación. El padre Gaetano Laverdy falleció en prisión en 1967 sin haber expresado jamás remordimiento ni proporcionado información adicional sobre sus motivos. Eloise Merval permaneció internada hasta su fallecimiento en 1983, mientras que Sama Norman fue finalmente trasladado a un centro psiquiátrico de mínima seguridad en 1970, donde residió hasta su fallecimiento en 1992. Según los registros de la institución, ninguno de los dos renunció por completo a las enseñanzas de Laverdy. El edificio que albergaba la Escuela Interna de Crecimiento Espiritual fue demolido en 1952 por orden municipal. Actualmente, en el lugar se erige un pequeño monumento a las víctimas, con la inscripción «En memoria de las vidas perdidas por la manipulación y las falsas profecías». Que la verdad y la razón prevalezcan.